La antigua ciudad hanseática Riga. Desde el mar Báltico, subiendo por la desembocadura del Vina, llegaron aquí hace 800 años los primeros comerciantes de la Hansa en su afán de hacer negocios. Barcos de todas las ciudades hanseáticas de Inglaterra y los Países Bajos cargaban en los muelles materias primas locales. A cambio, traían a Riga mercancías y bienes culturales de Occidente. San Pedro, Santa María y San Jacobo se llaman las principales iglesias de Riga, todas ellas típicamente hanseáticas por sus nombres y apariencias. Los comerciantes levantaron sus ya aprobados almacenes comerciales para guardar los tesoros del Báltico: pieles, miel, ámbar. Unos comerciantes de Bremen pretenden haber descubierto para el gran comercio internacional la pequeña aldea de Liffen en Riga, cuyo puerto era ocasionalmente visitado por vikingos. Una tormenta había arrastrado a la nave alemana a la deriva hasta aquí. Otra de las ciudades hanseáticas con que Riga mantenía estrechos contactos era Lübeck. El fundador oficial de Riga fue en el año 1201 un religioso de Bremen llamado Albert von Beckehovede. Su predecesor, el obispo de Liffen, había sido asesinado aquí. Así y todo, Albert no se dejó amedrentar y trasladó valientemente su sede oficial a Riga, donde hizo construir una catedral. Riga ardió en reiteradas ocasiones, pero siempre renacía de sus cenizas, cada vez más grande y espléndida, y con ella la Catedral de Santa María. Riga fue un baluarte fortificado para la conquista del Báltico por los caballeros alemanes. No obstante, los conquistadores, los hermanos de la espada, lo tuvieron difícil con el obispo que había fundado la orden y sobre todo con el amor a la libertad de los ciudadanos de Riga. En 1297 estalló una larga guerra entre la orden y el ayuntamiento debido a que los caballeros de la espada habían derribado un puente. Una provocación intolerable. En represalia, los ciudadanos hicieron añicos el castillo de la orden y a su vez secuestraron al obispo. Al cabo de 30 años de luchas, Riga capituló y tuvo que construirle un nuevo castillo a la Orden de la Espada. Mientras dentro de la villa un muro separaba a caballeros y ciudadanos, a las puertas de la ciudad, San Cristóforo se esforzaba por demostrar el cosmopolitismo y altruismo de los habitantes de Riga. Su estatua de madera de tamaño sobrenatural era uno de los emblemas de Riga. Los Tres Hermanos se llama el conjunto de edificios de vivienda más antiguos que se conservan en Riga. En sus habitaciones se recuperaban de sus extenuantes travesías los comerciantes, al pie de la chimenea esquinera. Eran señores orgullosos y altivos, pues en Riga el gremio de los comerciantes era más poderoso que el ayuntamiento. Además de los gremios, regían los destinos de la villa la Orden de la Espada y el obispo. Incluso en tiempos de paz existía una fuerte rivalidad entre estos tres partidos. Los comerciantes hanseáticos y los artesanos demostraron su autoestima construyéndose una iglesia propia. Más aún, se habían propuesto abiertamente poseer una iglesia más imponente que la del arzobispo. Desde el siglo XIII, la iglesia San Pedro fue objeto de continuas reformas y ampliaciones. Por fin, una vez terminada la tercera fase constructiva en el año 1690, la ciudadanía consideró perfecta a su iglesia. Lo que nadie en los gremios de artesanos y comerciantes habría podido imaginarse era que un día la iglesia dejaría de ser una casa de Dios y hasta sería reducida a escombros. Lo inconcebible sucedió en la Segunda Guerra Mundial.
Desde su reconstrucción en la era soviética, la iglesia de San Pedro sirve de auditorio, o sea, de sala de conciertos y exposiciones. Y desde entonces la torre es de metal. La vieja torre de madera se había quemado demasiadas veces. En la fiesta de cubrir aguas de 1746, tras una de las tantas reconstrucciones, el arquitecto brindó porque la nueva torre resistiera tantos años como los fragmentos en que se quebrara su copa de vino. La copa cayó sobre un montón de paja y se rompió en solo 2 partes. No obstante, la torre duró casi 200 años y solo ardió en 1941, cuando los alemanes le prendieron fuego. Con 64,5 metros, era la construcción de madera más alta del mundo en su época. La altura total de la iglesia de San Pedro es de 120 metros. Así y todo, era más baja que la catedral. Solo en el siglo XVIII el obispo renunció al prurito del récord de altura y le hizo poner a la catedral una nueva cúpula más pequeña. Desde la torre se podía contemplar una maravillosa panorámica de la ciudad y ver acercarse a los barcos. Desde aquí se divisaba también la campana de la iglesia de San Jacobo, colgada por fuera y antaño otro de los emblemas de Riga. Sobre la torre de San Pedro estaba siempre de guardia un vigía que avisaba en caso de peligro para Riga. Desde aquí se podía tirotear a mansalva durante el medioevo a la odiada Orden de la Espada, pues el antiguo convento de los Hermanos de la Espada se encontraba justo debajo de la iglesia. A lo largo de su historia, Riga ha visto entrar y salir a muchos conquistadores extranjeros. En el medioevo llegaron los alemanes y daneses, en 1582 los polacos, en 1621 los suecos y en 1710 los rusos. Pero los nuevos amos fueron todos lo bastante inteligentes como para respetar los fueros y privilegios de la villa comercial. En contrapartida, los habitantes de Riga no siempre veían a los conquistadores como opresores culturales, sino que asimilaban las culturas de los países vecinos, perfeccionándolas y mezclándolas. El resultado se nota a las claras en el estilo arquitectónico de la ciudad. En la época del eclecticismo se pusieron a contribución en las fachadas de Riga todos los estilos, desde el Renacimiento hasta el Barroco. Y más tarde, la ciudad sucumbió con entusiasmo a la boga modernista. El modernismo uno se lo espera en Viena, pero aquí en Riga. Cierto, muchos arquitectos letones estudiaron en el extranjero y trajeron consigo la idea del Art Nouveau. Pero el factor decisivo fue el hecho de que justo a fines del siglo XIX y comienzos del XX, Riga conoció un brusco aumento poblacional. Y muy cerca de la ciudad vieja, los arquitectos letones encontraron áreas favorables a la construcción de nuevos edificios de alquiler. Por ejemplo, la calle Albert fue casi completamente rediseñada entre 1903 y 1906 por el destacado arquitecto Michael Eisenstein. En 1918, Letonia accedió a la independencia. Como expresión visible de la nueva soberanía, se decidió erigir un monumento a la libertad en el nuevo centro de la capital. Cuando por fin el monumento quedó listo en 1935, ciertamente Letonia aún era soberana, pero un dictador se había apoderado del país y la independencia tocaba de nuevo a su fin. La Segunda Guerra Mundial dejó al Báltico bajo control soviético. Solo como consecuencia de la Glasnost y la Perestroika, recupera Letonia su independencia en 1991. No por la vía violenta, sino más bien como resultado de una revolución cantarina.
Riga, la mayor ciudad del Báltico, se esfuerza por seguir siendo la capital secreta, por combinar el frío encanto del norte con un ambiente más meridional. Riga, una ciudad portuaria en busca de su antigua grandeza. Hoy atrae de nuevo a marinos de todos los países que navegan por el Báltico. El camino hacia una modernización del legado hanseático pasa por muchas reformas. A pesar de todos los problemas, Riga es la forja de la identidad letona y como tal se apresta a volver a ser el París del Norte, como se le conocía en Letonia en los dorados años 20.